A ponernos en contacto con el tema BRICS, porque la verdad es que no son pocos los que dicen que es una alianza geoestratégica, de ninguna manera una alianza económica. De hecho, quienes tuvieron la iniciativa de sugerirla como una alianza económica están abjurando de ella. Y estoy hablando de nada menos que de Jim O'Neill, que es un analista, ex analista de Goldman Sachs, que cuestionó la reciente lista de invitados, entre ellos la Argentina, a pertenecer al grupo. Y si alguien está pensando en tener una moneda común, dice ya que es un absurdo, lisa y llanamente. Esto tiene una lectura geopolítica y estratégica muy interesante, sobre todo en el momento en que China decidió pulsar poder global en la mesa con los Estados Unidos. Saludo a Claudio Fantini, prestigioso analista internacional que tiene la generosidad de darnos estos minutos de su tiempo. Claudio, un saludo cordial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepe. Un gusto saludarte. Bueno, vamos a ver, un poco en la presentación quedaba hecha la primera pregunta, ¿qué es exactamente los BRICS? ¿Para qué sirve? Si te parece que es más una entente geopolítica definitivamente que una económica. Bueno, yo creo que tuvo un origen y que está teniendo una deriva. El origen era más claro y parecía más lógico. Pienso que en estos últimos tiempos ha comenzado una deriva muy relacionada a la radicalización del ultranacionalismo, ahora enfrentado con Occidente, de Vladimir Putin, y también al modelo de poder que encarna Xi Jinping. En el origen en el que estuvo presente Manmohan Singh, por entonces primer ministro de la India. Manmohan Singh había sido el ministro de Economía de Rajiv Gandhi y luego designado por Sonia Gandhi el primer ministro que completó la apertura y la modernización de la economía de la India que había iniciado como ministro de Rajiv Gandhi. Manmohan Singh es sin duda un pragmático, una mente desideologizada que tenía la visión que había planteado Jim O'Neill cuando a principio de la primera década de este siglo escribió y de algún modo inspiró la creación del BRICS, incluido la sigla que le da nombre, ¿no? Él hablaba de un espacio de países emergentes con potencialidades económicas excepcionales, ¿no? Dijo cuáles eran esos 5 países emergentes y que esas posibilidades económicas excepcionales era lógico que los acercaran para ver de qué modo colaboraban entre ellos para desplegar más esas potencialidades. Una cosa era aquel BRIC que nació en el 2009 en la cumbre de Caterimburgo, con presencias como Manmohan Singh, primer ministro de la India, y Hu Jintao, que por entonces era el presidente de China. Hu Jintao, un hombre mucho más consustanciado con la visión de Jiang Zemin, de Deng Xiaoping, que era más de colaboración y entendimiento con las potencias de Occidente, que Xi Jinping, que tiene una visión más de confrontación y de choque. Incluso una cosa era aquel Lula del 2009 y otra este Lula que es un poquito más nebuloso, ¿no? Aquel era más pragmático, más abierto. O sea, yo creo, Pepe, en resumen a tu interesante pregunta, es que el BRICS, que nació como BRIC, 2 años después o 3 años después se suma a Sudáfrica, tiene un origen con una visión muy clara de economías que por sus características excepcionales podían hacer que esos países pasen de ser emergentes a ser potencias desarrolladas en breve tiempo si colaboraban entre ellos, si potenciaban acuerdos bilaterales, acuerdos de cooperación tecnológica, económica, y si creaban una fuente propia de financiación. En este BRICS, bueno, ya hay otros protagonistas, no es el mismo Lula, no es lo mismo Xi Jinping que Hu Jintao, y no es lo mismo el ultranacionalista religioso Narendra Modi que lo que era Manmohan Singh. De todos modos,
Narendra Modi y la India en sí sigue siendo más una garantía de entendimientos múltiples. La India yo no creo que tenga ganas de pelearse con las potencias de Occidente, ni mucho menos, Pepe. Bueno, vamos a ver, o sea, que por la decisión de Alberto Fernández de aceptar esta invitación de BRICS, nos estaríamos sumando, junto con Irán, por ejemplo, al furgón de cola de una entente geopolítica que maneja claramente China. Sí, claro, o sea, sobre todo China, la otra potencia que un poco la equilibra, además porque tiene razones de enemistad, tiene disputas geopolíticas y geoestratégicas con China, es la India, ¿no? La India puede equilibrar, sobre todo porque además de su envergadura como economía y su tamaño como país populoso, hoy por hoy ya es el más populoso del mundo, la India tiene una histórica mala relación con China que se ha agravado en los tiempos de Xi Jinping al frente de China. Eh, pero yo creo, Pepe, que el hecho en sí de que un país como la Argentina entre al BRICS no necesariamente es malo, puede ser positivo. Creo que no fue la forma correcta de ingresar. Yo creo que todo lo que implica posicionamiento en el internacional tienen que ser políticas de Estado y por ende tienen que decidirse con el mayor consenso posible. Esto lo decidió en soledad un gobierno que ya está terminando y además le están abriendo una puerta de atrás porque ha entrado en esta etapa más caótica el BRICS. A esto lo planteó Lula, eh, que es más lógico que hubiera propiciado el ingreso de México que de la Argentina, Totalmente. siguiendo la lógica original de los BRICS. México tiene más que ver con eso que había visto Jim O'Neill a principios de la primera década de este siglo y que hizo que al final de esa primera década se pusiera en marcha ese acuerdo. Bueno, Brasil por conveniencia, porque la Argentina le resulta más dócil, más manejable y porque México le compite cabeza a cabeza en todo, es una potencia de la misma o mayor envergadura incluso, entonces por esa razón que no es la mejor de todas, ha entrado Argentina. Así todo pienso que puede ser bueno, si los gobiernos lo manejan con pragmatismo, con sensatez, tanto decidir en soledad el ingreso, como hizo Alberto Fernández, está mal, como también decidir la salida en soledad, como vienen mascullando públicamente Patricia Bullrich y Javier Milei. O sea, si se entró sin consenso, eso no quiere decir que si se va a decidir la salida, no la puede decidir un presidente porque se le ocurre a él, porque dice que con comunistas no quiere saber nada, pero a mí, a la sociedad no tiene por qué importarle la posición ideológica de un presidente. Un presidente tiene que actuar en vista de los intereses del país, así actúan todas las superpotencias, ¿no es cierto? Entonces, así como la entrada estuvo mal, porque se hizo sin consenso, si los próximos gobiernos deciden sin consensuar la salida, van a estar cometiendo el mismo error. Claudio. Actuar desde sus filias y su fobia, cosa que en los posicionamientos internacionales de un país no corresponde. Sí, ¿No, Pepe. no percibí cierto desorden en los BRICS en estas invitaciones? Por ejemplo, llamando al mismo tiempo a Irán y Arabia Saudita, que son enemigos acérrimos hasta, bueno, por empezar, en lo religioso, lo más importante, están Sí. enfrentados. Bueno, eso podría tener una consecuencia buena, que es crear un marco más en la que esas dos potencias tan enfrentadas puedan tener un entendimiento. Pero sí, claramente, Gino O'Neill lo percibe del mismo modo. La lógica de estas invitaciones pasa por las ansias de posicionarse de las potencias que originales del BRICS, de poner aliados propios para empoderarse frente a las otras, China respecto a la India respecto a China, Rusia respecto a todos los demás, y así. No debe ser de ese modo, porque entonces quedan preguntas por responder. ¿Por qué está Etiopía y no está Nigeria? Si Nigeria es económicamente mucho más Claro. que Etiopía.
¿no? ¿Por qué no se invitó el ingreso de Indonesia? Se pregunta Gino O'Neill, ya lo ha hecho en varias oportunidades y es absolutamente lógico. Indonesia es uno de los países más populosos del mundo, tiene una situación hiperestratégica, una situación geográfica hiperestratégica, y es económicamente una turbina con la misma potencialidad que la que tienen los BRICS del origen. Sí, lo que estoy describiendo, Pepe, es, como decís vos, síntomas de deriva, ¿no? El origen, el comienzo, los primeros años fueron mucho más claros y mucho más lógicos. Ahora hay ciertas señales de caos, hay ciertas señales de deriva. Aún así, para un país como el nuestro, podría resultar conveniente si se va a manejar con responsabilidad, con sensatez y con pragmatismo. O sea, si va a buscar en ese espacio la posibilidad de obtener mejores financiamientos u otra fuente de financiamiento y también acceder a otro tipo de acuerdos comerciales, ¿no? Pero que se use bien o mal no depende totalmente del BRICS, sino también de cada uno de los gobiernos. Y en eso hay que tener en claro, ni los propios BRICS han actuado bien, han sabido utilizar bien ese espacio que crearon en la cumbre de Ekaterimburgo en el 2009. Así que si ellos no lo han sabido usar bien, bueno, ¿qué queda de esperar de un país tan errático como el nuestro? Finalmente, mi última pregunta, Claudio, y aludiendo también a estas cuestiones geoestratégicas, ¿es la India la cuña en la que está interesada Estados Unidos para tener una pata dentro de la estructura? Porque si no me equivoco, hoy la India y Estados Unidos son aliados incondicionales. Yo creo que sí, que la India es el país emergente que más tranquiliza a Estados Unidos en cuanto a lo que pueda implicar el BRICS como espacio geopolítico, como bloque geopolítico, un bloque ideológico, como dice Bullrich, no es, un bloque comunista, como dice Milley, menos todavía, pero sí puede ser un bloque geopolítico planteado no como complemento, no como un instrumento más, que buena falta le hace a este espacio económico global, sino como un instrumento de competencia, como un instrumento de beligerancia en términos económicos y de disputas comerciales. Si es eso, bueno, es preocupante para Washington y lo tranquiliza, creo yo, de todos esos países. El que más lo tranquiliza es la presencia de la India, aunque creo que la presencia de Brasil no los disgusta de todo, aunque mira con alguna incertidumbre y alguna estupefacción esta nueva fase de Lula que tiene algunas partes nubladas todavía, neblinosas, no se ven del todo claras. Bueno, vamos a ver entonces, definitivamente, ¿vos crees que todavía tiene una oportunidad BRICS de volver a los orígenes y manejarse en términos más económicos y no tanto de disputa de poder geopolítico? Sí, yo creo que esa posibilidad está, se ve más claramente en el origen, la lógica del origen está más cerca de eso que del bloque geopolítico para confrontaciones y disputas ásperas. Por lo tanto, la posibilidad existe, lo que sí, la forma de esta ampliación lo Bien. oscurece un poco. Antes eran más democracias que que regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios del origen eran solo China y Rusia, pero Sudáfrica, Brasil y la India son democracias. Ahora se han incorporado más autoritarismo, la República Islámica de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y Etiopía, que con el actual primer ministro Abiy Ahmed parece encarar hacia un rumbo de democratización que desmantele el autoritarismo que dejó implantado Haile Selassie primero, aquel emperador, y luego Mengistu Bien. Haile Mariam, ¿no? Hay más autoritarismo que el que había en el origen. En el origen había más democracia que autoritarismo, hoy es al revés en el BRICS. Claudio, gracias por este tiempo.
Ha sido un gusto, Pepe. Te dejo un abrazo. Un Hasta